Mi hijo prefirió el cumpleaños de su esposa al funeral de su propio padre. Al día siguiente llegó a mi casa pidiendo $2 millones. Lo que hice después destruyó su vida para siempre. Me llamo Elena, tengo 65 años, y hasta hace una semana pensaba que había criado a un hombre de honor. Mi esposo Roberto acababa de morir después de 40 años, construyendo juntos el imperio de construcción más grande del centro de México. $2 millones en propiedades, contratos y terrenos que levantamos ladrillo por ladrillo. El día del funeral, mientras yo lloraba sobre el ataúd del amor de mi vida, mi hijo Diego no estaba ahí. ¿Saben dónde estaba? En una fiesta de cumpleaños. Su esposa Sofía había organizado una celebración en un resort de lujo, y mi hijo de 35 años decidió que eso era más importante que despedir a su padre. Cuando recibí su mensaje esa mañana, no podía creer lo que leía. Mamá, no puedo cancelar la fiesta de Sofía. Papá ya está muerto, pero ella está viva y me necesita. Lo siento. Ese mensaje me destrozó más que la propia muerte de Roberto, porque en ese momento entendí que había criado a un monstruo. Pero lo que mi hijo no sabía era que Roberto me había dejado todo, absolutamente todo. Él pensaba que tenía derechos sobre la empresa, que era el heredero natural. Qué equivocado estaba. Al día siguiente del funeral, mientras yo todavía vestía de negro, Diego llegó a mi casa con una sonrisa cínica y me dijo: «Mamá, necesito que me transfieras $1 millón. Sofía y yo queremos expandir el negocio». En ese momento tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 65 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Durante 42 años fui la esposa de Roberto Morales, el hombre más trabajador y honesto que conocí en mi vida. Juntos construimos Constructora Morales desde cero, cuando yo tenía apenas 23 años y él 25. Recuerdo perfectamente el día que empezamos. Era 1981. Roberto acababa de conseguir su primer contrato para construir una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Yo estaba embarazada de Diego, nuestro único hijo, y trabajaba como secretaria en una oficina para ayudar con los gastos, mientras Roberto levantaba paredes con sus propias manos. No teníamos dinero para contratar empleados, así que yo llevaba el agua, preparaba la comida y hasta ayudaba a cargar materiales, incluso estando embarazada. Los vecinos me decían: «Elena, ¿por qué no descansas? Tu esposo debería cuidarte mejor». Pero yo sabía que estábamos construyendo algo grande juntos. Cuando nació Diego en 1988, Roberto lo cargaba en brazos mientras revisaba los planos. Le decía: «Mijo, algún día todo esto será tuyo. Pero primero tienes que aprender que cada peso se gana con sudor y sacrificio». Durante 35 años, Diego creció viendo a su padre salir a las 5 de la mañana y regresar después de las 9 de la noche, siempre con tierra bajo las uñas y el rostro quemado por el sol. Yo me encargaba de los libros de contabilidad, de pagar a los trabajadores, de conseguir nuevos clientes. Era un equipo perfecto. Poco a poco, la empresa creció. De una casa pequeña pasamos a construir fraccionamientos completos. Roberto se ganó la reputación de ser el constructor más confiable de Guadalajara. Nunca prometía fechas que no podía cumplir. Nunca usaba materiales baratos. Nunca robaba ni un peso a sus clientes. Cuando Diego cumplió 18 años, Roberto lo metió a trabajar en la empresa. No como jefe, sino como cualquier otro empleado. «Si quieres ser patrón, que aprendas a ser trabajador primero», me decía Roberto. Y tenía razón. Pero Diego siempre fue diferente. Desde niño era caprichoso. Nunca le gustaba ensuciarse las manos. En la universidad estudió administración, pero parecía que lo único que quería era la parte fácil del negocio: firmar cheques y dar órdenes. Todo cambió cuando conoció a Sofía hace 5 años. Esa mujer llegó como un huracán a nuestras vidas. Era una de esas muchachas bonitas de familia rica
que nunca había trabajado un día en su vida. Se casó con Diego después de solo 6 meses de noviazgo, y desde el primer día dejó claro que nuestra forma de vivir no era suficiente para ella. Diego, ¿por qué tu papá sigue trabajando en las obras? Ya tiene 60 años, debería estar jubilado en una oficina, le decía. O peor aún, Elena, cuando heredemos la empresa, vamos a modernizar todo. Ya no se puede trabajar como en los años 80. ¿Heredar? Como si Roberto y yo ya estuviéramos muertos. Roberto empezó a enfermarse el año pasado. Los doctores dijeron que eran sus pulmones, después de tantos años respirando polvo de cemento. Pero él siguió trabajando, siguió supervisando cada proyecto, porque decía que era su responsabilidad. Durante los últimos meses, cuando Roberto ya no podía subir a los andamios, Diego empezó a actuar como si ya fuera el dueño. Tomaba decisiones sin consultarnos, prometía cosas a los clientes que no podíamos cumplir y lo peor de todo, empezó a sacar dinero de las cuentas de la empresa para los caprichos de Sofía. Hace 3 meses, Roberto descubrió que Diego había gastado $50,000 en un viaje a Europa con Sofía, dinero que era para pagar a los trabajadores. Esa noche Roberto lloró en mis brazos como nunca lo había visto llorar. Elena, ¿en qué me equivoqué con ese muchacho? Le di todo, le enseñé el valor del trabajo y ahora me roba como si fuera un extraño. Esa fue la última conversación seria que tuvimos Roberto y yo. Roberto murió un martes por la mañana. Había amanecido tosiendo más fuerte que de costumbre, pero insistió en ir a revisar una obra nueva en Zapopan. A las 11 de la mañana me llamó Miguel, nuestro capataz más antiguo, llorando. Señora Elena, el patrón se desplomó revisando los cimientos. Ya viene la ambulancia, pero... Su voz se quebró y yo supe que había perdido al amor de mi vida. Lo primero que hice fue llamar a Diego. Sonó y sonó el teléfono hasta que finalmente contestó. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupado organizando la fiesta de Sofía. Diego, tu papá acaba de morir. Las palabras salieron de mi boca como cuchillos. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Luego escuché a Sofía de fondo gritando algo sobre las flores del arreglo. Diego me dijo, mamá, ¿estás segura? No puede ser solo un susto. Tu padre está muerto, Diego. Necesito que vengas al hospital ahora mismo. ¡Ay, mamá! ¡Qué mal momento! Sofía tiene su fiesta mañana y ya invitamos a 150 personas. ¿No puede esperar hasta después del fin de semana? Me quedé muda. Mi esposo de 42 años había muerto y mi hijo me preguntaba si podía esperar. Diego, el velorio es mañana. El funeral es pasado mañana. Necesito que estés aquí. Mamá, comprende. Ya pagamos el resort, ya está todo organizado. Papá ya no va a saber si voy o no al funeral. Pero Sofía sí va a saber si le arruino su cumpleaños. Además, todos nuestros amigos van a estar en la fiesta. Son contactos importantes para el negocio. Colgué el teléfono. No tenía palabras. Esa noche, mientras velaba a Roberto en la funeraria, llegaron todos nuestros empleados, todos nuestros clientes, todos nuestros amigos. Pero mi hijo no estaba. Miguel, que había trabajado con nosotros durante 20 años, me abrazó y me dijo, «Señora Elena, ¿dónde está Diego?» «Está en una fiesta», le respondí, y por primera vez en mi vida me avergoncé de mi propio hijo. A las 10 de la noche recibí un mensaje de Diego con una foto. Era él y Sofía brindando con champán en una terraza lujosa, sonriendo como si fuera el día más feliz de sus vidas. El mensaje decía, «Mamá, estamos pensando en ti. Papá estaría feliz de vernos celebrar la vida». ¿Celebrar la vida? Su padre había muerto hace 12 horas. Al día siguiente fue el funeral. La iglesia estaba llena. Roberto había tocado tantas vidas durante sus 67 años que no cabía toda la gente que quería despedirlo. El padre José, que nos había casado hace 42 años, preguntó por Diego. «Padre, mi hijo no pudo venir. Tenía compromisos previos», le dije, y las palabras me quemaron la garganta. Durante el funeral, seguí recibiendo mensajes de Diego.
fotos de la comida del resort, videos de Sofía bailando, selfies de los dos en la piscina. El último mensaje llegó exactamente cuando estaban bajando el ataúd de Roberto a la tierra. Mamá, Sofía dice que papá habría querido que fuéramos felices. Te amamos. Pero lo que más me dolió fue el video que me enviaron nuestros amigos esa noche. Alguien había subido a las redes sociales un video de Sofía en su fiesta gritando: «Por fin tengo el esposo que merezco. Ya no hay viejos amargados que nos digan cómo vivir nuestras vidas». Todo el mundo sabía que se refería a Roberto. Todo el mundo sabía que estaba celebrando su muerte. Esa noche, sola en mi casa después de enterrar al hombre de mi vida, encontré algo que Roberto había dejado en su escritorio. Era su testamento, firmado apenas un mes antes de morir. Lo había cambiado sin decirme nada. En el testamento anterior, Roberto le dejaba 50% de la empresa a Diego y 50% a mí. Pero en este nuevo documento, Roberto me había dejado todo, absolutamente todo. Los $2 millones en propiedades, las cuentas bancarias, los contratos, los terrenos, las máquinas. Todo estaba a mi nombre. Había una carta adjunta que decía: «Elena, mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. He decidido dejarte todo porque durante 42 años fuiste mi verdadera socia, mi compañera de vida y trabajo. Diego tendrá que ganarse su herencia demostrando que puede ser el hombre que intenté enseñarle a ser. Si viene a ti con respeto y humildad después de mi muerte, sabrás que aprendió la lección. Si viene solo por dinero, sabrás qué hacer. Te amo para siempre. Roberto». Guardé el testamento en la caja fuerte y esperé. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, domingo por la tarde, Diego llegó a mi casa. Ni siquiera me dio el pésame. Entró como si fuera su casa. Se sirvió un whisky del bar de Roberto y me dijo: «Mamá, necesitamos hablar de negocios». «¿Negocios, Diego? Acabamos de enterrar a tu padre». «Exactamente. Por eso necesitamos actuar rápido. Los clientes van a estar nerviosos, van a querer garantías de que la empresa va a seguir funcionando. Sofía y yo hemos estado pensando en una estrategia de transición». Se sentó en el sillón favorito de Roberto, el mismo sillón donde su padre había muerto de dolor pensando en su ingratitud. «Mamá, necesito que me transfieras $1 millón esta semana. Vamos a modernizar toda la empresa, conseguir equipo nuevo, abrir oficinas en Puerto Vallarta. Sofía tiene muy buenas ideas para expandir el negocio». Lo miré fijamente. ¿Y yo qué papel tengo en estos planes? «Mamá, tú ya trabajaste suficiente. Puedes quedarte en la casa, descansar, ser abuela cuando tengamos hijos. Nosotros nos encargaremos de hacer crecer lo que papá construyó». «Abuela, Diego, ¿no tienes hijos?» «Bueno, todavía no, pero Sofía quiere esperar hasta que estemos más estables económicamente. Por eso necesitamos ese $1 millón». En ese momento entendí que Roberto había tenido razón. Diego no había venido a llorar a su padre. No había venido a disculparse por faltar al funeral. No había venido a consolarme en mi dolor. Había venido por dinero. «¿Y si te digo que no tengo $1 millón para darte?» Diego se rió. «Mamá, por favor, papá me contó cuánto vale la empresa. Sé que hay más de 2 millones en propiedades y cuentas. $1 millón no es nada». «Tu padre te contó muchas cosas, Diego, pero aparentemente no te contó todo. ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que mañana vamos a ir juntos con el abogado Martínez para leer el testamento de tu padre. Ahí vas a enterarte de muchas cosas». Diego sonrió con suficiencia. «Perfecto. Mientras más rápido hagamos oficial la transición, mejor. Sofía ya tiene citas con 3 bancos para solicitar líneas de crédito». Pero lo que ellos no sabían era que yo ya tenía un plan. Un plan que Roberto mismo me había inspirado con su última carta. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina hasta las 5 de la mañana, leyendo una y otra vez la carta de Roberto. Cada palabra me daba más fuerza,
más claridad sobre lo que tenía que hacer. Roberto había sido más inteligente de lo que pensé. No solo había cambiado el testamento, sino que había tomado otras precauciones que yo estaba descubriendo poco a poco. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era el licenciado Martínez, nuestro abogado de toda la vida. Señora Elena, lamento mucho su pérdida. Don Roberto era un hombre excepcional. Gracias, licenciado. Diego quiere que nos reunamos hoy para leer el testamento. Perfecto. Pero antes necesito informarle algo importante. Don Roberto vino a verme hace 2 meses y me pidió que preparara algunos documentos adicionales. Me dijo que solo se los entregara a usted después de su muerte y solo si Diego venía a reclamar dinero antes de cumplirse una semana del funeral. Mi corazón se aceleró. ¿Qué documentos? Señora Elena, ¿su hijo ya le pidió dinero? Ayer. Quiere $1 millón. Entonces es momento de que usted sepa toda la verdad. ¿Puede venir a mi oficina antes de la reunión con Diego? Digamos a las 2 de la tarde. La reunión familiar puede ser a las 4. Llegué puntual a la oficina del licenciado Martínez. Me recibió con una expresión seria y me entregó un sobre grueso. Señora Elena, don Roberto me pidió que le dijera estas palabras exactas. Si Diego vino por dinero antes que por perdón, entonces ya sabes qué tipo de hombre criamos. Ahora tienes las herramientas para enseñarle la lección más importante de su vida. Abrí el sobre y no podía creer lo que veía. Primero, había un reporte de un detective privado. Roberto había contratado a alguien para investigar a Diego durante los últimos 6 meses. Las fotos eran devastadoras. Diego sacando dinero de las cuentas de la empresa, Diego firmando documentos para usar las propiedades como garantía para préstamos personales, Diego en restaurantes lujosos con Sofía, mientras los trabajadores esperaban sus salarios. Pero lo peor estaba en la página final del reporte. El detective había descubierto que Sofía estaba embarazada, pero no de Diego. Tenía un amante desde antes de casarse, un empresario de Monterrey casado con otra mujer. Las fotos los mostraban juntos en hoteles. Las fechas coincidían perfectamente con su ciclo de fertilidad. Segundo, había documentos bancarios que demostraban que Diego había estado robando de la empresa sistemáticamente. En los últimos 2 años había desviado más de $300,000 para gastos personales, viajes, joyas para Sofía, y hasta había usado el nombre de la empresa para comprar un departamento que estaba a nombre de Sofía solamente. Tercero, y esto me rompió el corazón, había una grabación. Roberto había grabado una conversación que tuvo con Diego 3 semanas antes de morir. Papá, ya es hora de que te retires. Sofía y yo podemos manejar la empresa mejor que tú. Eres demasiado viejo para este negocio. Diego, esta empresa la construí con mis propias manos. No me voy a retirar hasta que esté seguro de que está en buenas manos. ¿Buenas manos? Papá, ¿crees que vas a vivir para siempre? Cuando te mueras, de todas formas va a ser mía. ¿Por qué no mejor me la das ahora y te ahorras los problemas? ¿Y tu madre qué? ¿Ella no cuenta? Mamá puede vivir tranquila en la casa. Nosotros le vamos a dar una pensión. Pero la empresa necesita sangre joven, ideas modernas. Tu forma de trabajar ya no funciona. La voz de Roberto sonaba cansada, derrotada. Diego, ¿alguna vez te has preguntado por qué trabajo tanto? ¿Por qué me levanto a las 5 de la mañana a los 67 años? Porque eres un workahólico, papá. Es un problema. Deberías ir a terapia. Trabajo tanto porque quiero dejarte algo sólido, algo de lo que puedas estar orgulloso. Pero si lo único que quieres es dinero fácil, entonces me he equivocado contigo. No te equivocaste, papá. Solo eres demasiado sentimental. Los negocios son negocios. Esa fue la última conversación que tuvieron padre e hijo. Cuarto, había un documento que me dejó sin palabras. Roberto había investigado todas las propiedades que Diego había usado como garantía para préstamos personales. Resulta que yo era la única autorizada para aprobar esas garantías, pero Diego había falsificado mi firma en al menos 8 documentos diferentes. Eso significaba que Diego no solo había robado dinero, sino que había cometido fraude.
Los préstamos que había solicitado usando propiedades de la empresa como garantía eran ilegales. Si los bancos se enteraban, Diego podía ir a la cárcel. Pero lo más brillante del plan de Roberto estaba en el quinto documento, un poder legal que me autorizaba a tomar control inmediato de todas las deudas de Diego, todas sus propiedades personales y todos los contratos que había firmado en nombre de la empresa. Licenciado, ¿esto significa lo que creo que significa? Señora Elena, esto significa que usted tiene poder legal para deshacer cada movimiento fraudulento que su hijo ha hecho en los últimos 2 años. Puede cancelar sus préstamos, recuperar las propiedades y, si quiere, puede demandarlo penalmente por fraude. Y él no sabe nada de esto. Don Roberto fue muy claro. Diego debía demostrar su carácter después de la muerte de su padre. Si venía usted con amor, respeto y dolor genuino, usted podía decidir si le enseñaba estos documentos o no. Pero si venía solo por dinero, entonces es hora de que aprenda quién es realmente Elena Morales. En ese momento entendí que Roberto me había dado la oportunidad de vengar no solo su muerte, sino 35 años de trabajo que Diego había irrespetado. Mi esposo había planeado todo para que yo tuviera el poder de enseñarle a nuestro hijo la lección más importante de su vida. Pero lo que Diego y Sofía no sabían era que yo no era solo la viuda doliente que ellos creían. Durante 42 años había llevado los libros de la empresa, había negociado con bancos, había tratado con abogados, había tomado decisiones que involucraban millones de pesos. Yo sabía exactamente cómo funciona el mundo de los negocios. Y ahora tenía todas las herramientas para usarlo a mi favor. Licenciado Martínez, ¿está listo para la reunión más interesante de su carrera? Las 2 horas entre mi reunión privada con el licenciado y la reunión familiar fueron las más intensas de mi vida. Regresé a casa y me senté en el escritorio de Roberto, rodeada de todos los documentos que me había dejado, planeando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Diego y Sofía llegaron puntuales a las 4 de la tarde a la oficina del licenciado Martínez. Sofía llevaba un vestido rojo brillante y joyas nuevas que yo nunca había visto. Diego traía una carpeta llena de papeles y una sonrisa confiada. Mamá, Sofía quería acompañarme para conocer mejor los negocios de la familia, me dijo Diego mientras me daba un beso en la mejilla tan falso que me dieron ganas de abofetearlo. Señora Elena, lamento mucho su pérdida, dijo Sofía con una voz empalagosa. Roberto era un hombre muy trabajador. Espero que ahora pueda descansar y disfrutar de sus años dorados, mientras Diego y yo nos encargamos de las responsabilidades. Me mordí la lengua y sonreí. ¡Qué considerada eres, Sofía! El licenciado Martínez comenzó la reunión con total seriedad. Estamos aquí para la lectura del testamento de Roberto Morales Hernández. Antes de comenzar, debo informarles que este documento fue modificado por última vez hace un mes y está debidamente firmado y certificado. Diego se acomodó en su silla con una sonrisa de satisfacción. Sofía sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. Ninguno de los dos notó que yo tenía una grabadora pequeña en mi bolsa, documentando cada palabra que iban a decir. El testamento establece lo siguiente, comenzó el licenciado. Roberto Morales Hernández, en pleno uso de sus facultades mentales, decide legar la totalidad de sus bienes a su esposa Elena Morales de Morales. Esto incluye la empresa constructora Morales con todas sus propiedades, maquinaria, contratos y cuentas bancarias, la casa familiar, todas las propiedades de inversión y la totalidad de sus ahorros personales. El silencio en la oficina fue ensordecedor. Diego se quedó completamente inmóvil, como si no hubiera entendido las palabras. Sofía dejó caer su teléfono. «Espere», dijo Diego finalmente. «¿Está diciendo que mi papá no me dejó nada? ¿Absolutamente nada?» «El testamento es muy claro», respondió el licenciado. «Su padre le deja a usted solo un mensaje personal». Abrió un sobre y leyó. «Para mi hijo Diego, te dejo la lección más valiosa que puedo darte. El dinero se gana con trabajo,
respeto y sacrificio. Si realmente has aprendido estos valores, tu madre sabrá reconocerlo y actuar en consecuencia. Si no los has aprendido, entonces no mereces lo que costó toda una vida construir. Con amor y esperanza, tu padre Roberto. Sofía se puso de pie como si la hubieran electrocutado. Esto es imposible. Diego es el único hijo. Es el heredero natural. Sofía, siéntate, le dije con una voz tan firme que hasta el licenciado me miró sorprendido. Diego estaba pálido. Mamá, esto debe ser un error. Papá siempre me dijo que la empresa sería mía algún día. Tu papá te dijo muchas cosas, Diego. También te dijo que respetaras a tu familia, que trabajaras honestamente, que valoraras los sacrificios que otros hacían por ti. ¿Recuerdas esas conversaciones? Mamá, podemos hablar de esto en casa. Seguramente hay una forma de arreglar este malentendido. Sonreí y saqué de mi bolsa el primer documento que Roberto me había dejado. ¿Malentendido? ¿Como el malentendido de los $300,000 que has robado de la empresa en los últimos 2 años? El color se fue completamente de la cara de Diego. Sofía me miró como si fuera un fantasma. ¿De qué estás hablando, mamá? Estoy hablando de esto, dije mientras ponía las copias de los estados bancarios sobre la mesa. Cada retiro, cada transferencia, cada gasto personal que has hecho con dinero de la empresa. Todo está documentado aquí. Diego tomó los papeles con manos temblorosas. Mamá, yo iba a reponer ese dinero. Eran préstamos temporales. ¿Préstamos temporales? ¿Como los $50,000 que gastaste en el viaje a Europa mientras los trabajadores esperaban sus salarios? Sofía intentó interrumpir. Señora Elena, ese viaje fue una inversión en networking. Conocimos clientes potenciales. ¿Clientes potenciales? Me reí. Sofía, tengo las fotos de ustedes en la playa, en los restaurantes, en las tiendas de lujo. ¿Esos eran tus clientes potenciales? Puse las fotos del detective sobre la mesa. Diego las vio y se desplomó en su silla. Pero eso no es todo, continué. También tengo documentación de que usaste propiedades de la empresa como garantía para préstamos personales. Préstamos que usaste para comprar un departamento que está a nombre de Sofía únicamente. Mamá, ¿puedo explicarme cómo falsificaste mi firma en 8 documentos diferentes? Porque eso es fraude, Diego. Fraude que puede mandarte a la cárcel. El licenciado Martínez intervino. Señora Elena tiene razón. Falsificar firmas en documentos financieros es un delito federal. Sofía se puso de pie otra vez, pero esta vez con pánico en los ojos. Diego, vámonos. No tenemos que escuchar esto. Siéntate, Sofía, le dije con una voz que no admitía discusión, porque también tengo información muy interesante sobre ti. Saqué el reporte médico que el detective había conseguido y lo puse frente a ella. ¿Quieres contarle a Diego sobre tu embarazo? ¿O prefieres que le cuente yo sobre tu amante de Monterrey? Sofía se puso blanca como papel. Diego la miró sin entender. ¿Embarazo? ¿Qué embarazo, Sofía? ¿De qué está hablando mi mamá? Es mentira, susurró Sofía. Ella está inventando cosas para separarnos. ¿Inventando? Saqué las fotos del detective. Estas fotos también son inventadas. Las fechas de tus visitas al ginecólogo también son inventadas. Los registros del hotel donde te encuentras con Alejandro Ruiz cada martes por la tarde también son inventados. Diego tomó las fotos y las miró una por una. Su cara pasó de la confusión a la comprensión y de la comprensión a la furia. Sofía, ¿estos últimos 5 años han sido una mentira? Sofía comenzó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de tristeza. Diego, puedo explicarte todo. Alejandro no significa nada para mí. ¿Alejandro? ¿Conoces su nombre? Diego se puso de pie como un resorte. ¿Y el bebé? Es tuyo, mintió Sofía desesperadamente. Saqué el último documento de mi bolsa, el examen de ADN que el detective había conseguido a través de muestras de cabello. Las fechas no mienten, Sofía. Quedaste embarazada en abril,
cuando Diego estaba en Tijuana supervisando la obra del centro comercial. Pero tú estabas en Monterrey con Alejandro. Diego se desplomó en su silla, completamente derrotado. Por primera vez en años, vi en sus ojos algo parecido al dolor genuino. Mamá, ¿cómo supiste todo esto? Tu padre lo sabía desde hace meses. Él contrató al detective, él reunió las pruebas. Él preparó todo esto porque te amaba lo suficiente como para darte una última oportunidad de ser el hombre que él quería que fueras. ¿Papá sabía que Sofía? Tu papá sabía todo, Diego, y aún así esperaba que vinieras a su funeral, que lloraras su muerte, que me consolaras en mi dolor. Esperaba que fueras su hijo, no su empleado codicioso. Diego comenzó a llorar. Eran las primeras lágrimas genuinas que le había visto desde la muerte de Roberto. ¿Qué vas a hacer ahora, mamá? Sonreí y guardé todos los documentos en mi bolsa. Ahora vas a descubrir qué tipo de mujer criaste cuando creías que eras solo la esposa sumisa de tu padre. Pero lo que ellos todavía no sabían era que esto era solo el comienzo de mi venganza. Salimos de la oficina del licenciado en completo silencio. Diego caminaba como zombi, Sofía sollozaba dramáticamente, y yo me sentía más poderosa de lo que me había sentido en años. Pero esto era solo el primer acto de la obra que Roberto y yo habíamos planeado. Vamos a mi casa, les dije. Necesitamos terminar esta conversación. Durante el viaje, Sofía intentó llamar a alguien varias veces, pero colgaba antes de que contestaran. Diego no dejaba de mirarme por el espejo retrovisor, como si fuera la primera vez que me veía realmente. Llegamos a la casa donde Roberto y yo habíamos vivido durante 25 años. La casa que Diego y Sofía creían que iban a heredar junto con todo lo demás. Siéntense, les dije una vez que estuvimos en la sala, porque lo que acaban de escuchar en la oficina del licenciado no es nada comparado con lo que van a escuchar ahora. Saqué mi laptop y la conecté a la televisión grande que Roberto había comprado el año pasado. Diego, ¿reconoces esta voz? Presioné play en la grabación que Roberto había hecho 3 semanas antes de morir. Su voz llenó la sala. Diego, esta empresa la construí con mis propias manos. No me voy a retirar hasta que esté seguro de que está en buenas manos. La respuesta de Diego sonó cruel en el silencio de la casa. ¿Buenas manos? Papá, ¿crees que vas a vivir para siempre? Cuando te mueras, de todas formas va a ser mía. ¿Por qué no mejor me la das ahora y te ahorras los problemas? Diego se puso blanco. Mamá, ¿de dónde sacaste eso? Tu padre grabó todas las conversaciones que tuvo contigo en los últimos meses. Quería estar seguro de tus verdaderas intenciones. Puse la segunda grabación, de apenas 2 semanas antes del funeral. Papá, Sofía y yo hemos estado pensando que cuando tú ya no estés, podríamos vender algunas propiedades y mudarnos a Estados Unidos. Allá hay más oportunidades. ¿Vender las propiedades que tardé 40 años en conseguir? Papá, son solo ladrillos y cemento. El dinero es lo que importa. Diego se tapó la cara con las manos. Yo no quise decir eso. ¿No quisiste decir eso? ¿O no quisiste que yo lo escuchara? Pero la grabación más devastadora venía después. Era una conversación entre Diego y Sofía que habían tenido en la cocina de mi casa, sin saber que Roberto había instalado un sistema de grabación después de descubrir los robos. La voz de Sofía se escuchó clara. Diego, ¿cuánto crees que valga realmente todo esto? Sofía, mi papá es muy conservador con el dinero. Seguramente hay más de 3 millones escondidos en diferentes cuentas. ¿Y tu mamá? Ella va a ser un problema. Mi mamá es una mujer sencilla, no entiende de negocios. Cuando mi papá muera, ella va a depender completamente de mí. Podré manejarla como quiera. ¿Y si se opone a que vendamos las propiedades? Sofía, mi mamá no tiene ni idea de cómo funcionan los contratos. Si es necesario, la convenzo de que firme papeles que no entiende. Al final del día soy su único hijo. No tiene otra opción más que confiar en mí. Perfecto. Porque Alejandro me está presionando para que le consiga dinero para su nuevo negocio. Dice que si le doy $500,000,
va a dejar a su esposa y se va a casar conmigo. ¿Alejandro va a dejar a su esposa? ¿En serio? Eso dice, y con el bebé que viene, necesitamos estabilidad económica. ¿Estás segura de que el bebé es mío? La risa de Sofía fue como cuchillos. Diego, ¿de verdad importa? Si es tuyo, genial. Si es de Alejandro, también genial. Al final el dinero viene de tu familia, no de la mía. El silencio que siguió a esa grabación fue el más pesado que he sentido en mi vida. Diego tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ahora entendía que no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de humillación por haber sido descubierto. Sofía, por su parte, había dejado de llorar y me miraba con una frialdad que me dio escalofríos. «Muy bien», dijo Sofía finalmente. «Ya pusiste todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué quieres? Dinero para que nos vayamos y no volvamos a molestarla». ¿Dinero? Me reí genuinamente. «Sofía, creo que no has entendido la situación». Me levanté y saqué de la caja fuerte de Roberto un folder que ninguno de los dos había visto antes. ¿Recuerdan el departamento que compraron con dinero robado de la empresa? ¿El que está a nombre de Sofía únicamente? ¿Qué pasa con eso?, preguntó Sofía con desafío. Resulta que cuando usaron las propiedades de la empresa como garantía para ese préstamo, cometieron fraude. Pero como yo soy la única propietaria legal de esas propiedades, puedo hacer algo muy interesante. Abrí el folder y mostré los documentos. Ayer por la mañana, mientras ustedes pensaban que estaba llorando en mi cama, fui a 3 bancos diferentes. Usé mi poder legal como única propietaria de las garantías para cancelar inmediatamente todos los préstamos que Diego había solicitado fraudulentamente. Diego se puso de pie como resorte. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de mañana todos tus préstamos se consideran vencidos inmediatamente. El banco va a ejecutar la garantía, que son propiedades que ya no son tuyas, y cuando no puedan recuperar el dinero de esas propiedades, van a venir por todos tus bienes personales. Eso incluye el departamento, agregué mirando directamente a Sofía. «No puedes hacer eso», gritó Sofía. «Ese departamento es mío». «Sofía, ese departamento fue comprado con dinero robado y usando garantías fraudulentas. Legalmente, nunca fue tuyo». Diego estaba hiperventilando. «Mamá, me vas a arruinar. Me van a quitar todo». ¿Todo? Diego, nunca tuviste nada. Todo lo que creías que era tuyo, en realidad, era de tu padre y mío. Pero esto no era todo. Saqué el segundo folder. ¿Recuerdan que Diego ha estado trabajando oficialmente en la empresa durante 15 años? Durante todo ese tiempo, he estado pagando religiosamente sus impuestos, su seguro social, todas sus obligaciones fiscales. ¿Y?, preguntó Diego. Y resulta que cuando revisé los registros con nuestro contador, descubrí algo muy interesante. Según los registros fiscales, Diego debería haber ahorrado al menos $800,000 en estos 15 años, considerando su salario y prestaciones. Saqué los estados de cuenta bancarios de Diego, pero según sus cuentas personales nunca ha tenido más de $10,000 ahorrados. ¿Saben lo que eso significa? Diego me miró con terror genuino. Significa que Diego ha estado declarando ingresos falsos al fisco durante 15 años. Ha estado pagando impuestos sobre dinero que supuestamente ganaba trabajando, pero que en realidad robaba de la empresa. Eso es evasión fiscal, continuó. Y no solo eso, también es lavado de dinero, porque estaba convirtiendo dinero robado en ingresos aparentemente legales. Sofía se puso de pie. «Ya basta, no vamos a escuchar más de esto». «Siéntate, Sofía», le dije, con una voz que hizo que hasta Diego se estremeciera, «porque todavía no he terminado contigo». Saqué el último folder, el más grueso de todos. ¿Recuerdan que Roberto murió un martes y que ustedes estaban en la fiesta el miércoles y jueves? ¿Qué tiene que ver eso?, preguntó Sofía. Tiene que ver con que el miércoles por la mañana, exactamente 6 horas después de que Roberto muriera, alguien intentó acceder a las cuentas bancarias de la empresa usando contraseñas que solo Diego conocía. Mostré los reportes de los bancos.
Los intentos de acceso venían desde la IP del resort donde ustedes estaban celebrando. Diego se quedó mudo. Eso significa que mientras yo lloraba sobre el cuerpo de Roberto en la funeraria, Diego estaba en su luna de miel tratando de robar el dinero de la empresa antes del funeral. Pero como Roberto había cambiado todas las contraseñas la semana anterior, los intentos fallaron. Sin embargo, quedaron registrados como actividad sospechosa. Intentar acceder a cuentas bancarias de una persona fallecida sin autorización legal es otro delito federal. En ese momento, Diego se desplomó completamente. Se tiró al suelo llorando como un niño. Mamá, por favor, perdóname. No sabía lo que estaba haciendo. Sofía me convenció, me manipuló. Yo no quería hacer daño a papá, ni a ti. ¿No querías hacer daño? Me acerqué a él y me agaché para mirarlo a los ojos. Diego, tu padre murió creyendo que había fracasado como padre. Murió pensando que su único hijo lo odiaba. ¿Tienes idea del dolor que eso significa? Mamá, puedo cambiar. Puedo ser el hijo que ustedes querían. Diego, tuviste 35 años para ser ese hijo. Ahora es demasiado tarde. Me puse de pie y fui hacia el teléfono. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía con pánico. Voy a llamar a la policía. Tengo evidencia suficiente para que los arresten esta misma noche por fraude, evasión fiscal, intento de robo y falsificación de documentos. ¡No!, gritó Diego. ¡Mamá, soy tu hijo! Exactamente, le dije mientras marcaba el número. Eres mi hijo, y por eso es mi responsabilidad enseñarte que las acciones tienen consecuencias. Pero justo antes de presionar el último número, se me ocurrió algo mejor. Aunque hay una forma de evitar que llame a la policía. Diego y Sofía me miraron con esperanza desesperada. Quiero que salgan de esta casa ahora mismo. Quiero que salgan de esta ciudad. Quiero que desaparezcan de mi vida para siempre. ¿Y después qué?, preguntó Sofía. Después van a descubrir qué se siente vivir sin dinero robado, sin propiedades fraudulentas, sin la empresa que no se ganaron. Pero no tenemos dinero para irnos a ningún lado, susurró Diego. Deberían haber pensado en eso antes de robar $300,000. Mamá, al menos déjanos quedarnos hasta que nazca el bebé. ¿El bebé de quién, Diego? ¿Tuyo o de Alejandro? Diego miró a Sofía con asco. Ya no me importa. Perfecto, entonces no tienes razón para quedarte. En ese momento sonó el timbre. Eran los 2 policías que había llamado antes de que llegaran a casa. Señora Morales, recibimos su llamada sobre un robo en proceso. Diego y Sofía me miraron con terror absoluto. Oficiales, gracias por venir tan rápido. Resulta que fue una falsa alarma. Solo eran mis invitados que ya se están yendo. Diego entendió el mensaje inmediatamente. Sí, oficial, ya nos íbamos. ¿Están seguros?, preguntó el policía mirando las caras de pánico de Diego y Sofía. Completamente seguros, dije con una sonrisa. Solo necesitaban un recordatorio de que es hora de irse. Los policías se fueron, pero no sin antes darme su tarjeta. Señora Morales, si necesita cualquier cosa, no dude en llamarnos. Diego y Sofía salieron de mi casa esa noche con lo que traían puesto. Sin dinero, sin propiedades, sin empresa, sin futuro. Pero mi venganza apenas estaba comenzando. Han pasado 6 meses desde aquella noche, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Al día siguiente de que Diego y Sofía se fueran, desperté en mi casa por primera vez en años sintiéndome verdaderamente libre. No había nadie pidiendo dinero. No había mentiras que descubrir. No había traiciones que soportar. Solo silencio, paz y la certeza de que había hecho lo correcto. Lo primero que hice fue ir a la tumba de Roberto. Le llevé flores frescas y le conté todo lo que había pasado. Mi amor, les enseñé la lección que tú querías que aprendieran. Espero que estés orgulloso de mí. El viento movió las hojas de los árboles, y por un momento sentí que Roberto me estaba abrazando. Pero mis planes para Diego y Sofía no habían terminado.
Durante las siguientes semanas, ejecuté cada parte de la estrategia que Roberto y yo habíamos diseñado. Primero, contacté a todos nuestros clientes y trabajadores. Les expliqué que Roberto había muerto, que Diego ya no formaba parte de la empresa y que yo iba a continuar con el negocio. Para mi sorpresa, todos me recibieron con los brazos abiertos. Miguel, nuestro capataz más antiguo, me dijo: «Señora Elena, todos sabíamos que usted era el verdadero cerebro detrás de la empresa. Don Roberto era el corazón, pero usted era la mente». En 2 meses, habíamos conseguido 3 contratos nuevos por valor de $800,000. Resulta que muchos clientes habían estado esperando que Diego se fuera, porque ya no confiaban en él. Segundo, fui a todos los bancos donde Diego había solicitado préstamos fraudulentos. Como yo era la propietaria legal de las garantías que él había usado, pude cancelar todos los préstamos inmediatamente. Los bancos recuperaron las propiedades que habían sido usadas como garantía, pero como esas propiedades ahora me pertenecían legalmente, yo las recompré a precio de remate. En 3 meses, había recuperado todas las propiedades que Diego había puesto en riesgo y las había comprado por menos de la mitad de su valor real. Tercero, contraté al mejor abogado fiscalista de Guadalajara para revisar todas las irregularidades de Diego. Descubrimos que además de evasión fiscal, también había estado cobrando salarios fantasma para empleados que no existían. En total, le debía al gobierno mexicano más de $400,000 en impuestos atrasados y multas. Presenté toda la evidencia ante el SAT, pero con una condición. Si Diego se presentaba voluntariamente, confesaba sus delitos y firmaba un acuerdo para pagar la deuda en plazos, no presentaría cargos penales. Si no se presentaba en 30 días, procedería con la denuncia penal. Diego se presentó al día 29. Cuarto, y esto fue lo más satisfactorio, usé mi nueva libertad financiera para honrar la memoria de Roberto de la manera más hermosa posible. Creé la Fundación Roberto Morales para ayudar a jóvenes de familias trabajadoras a estudiar carreras técnicas en construcción. La dotamos con $500,000 para becas, herramientas y capacitación. El día de la inauguración, vinieron más de 200 personas. Todos los trabajadores que habían conocido a Roberto, todos los clientes que habían confiado en nosotros, todas las familias que habíamos ayudado a lo largo de los años. Miguel tomó el micrófono y dijo: «Don Roberto construía casas, pero la señora Elena está construyendo futuros». Lloré de alegría ese día, porque supe que Roberto habría estado orgulloso. Pero lo que más me emocionó fue recibir noticias de Diego y Sofía. Según me contó mi comadre Rosa, que tiene familiares en Tijuana, Diego y Sofía llegaron a esa ciudad sin dinero y tuvieron que quedarse en un hotel de mala muerte. Sofía intentó contactar a su amante Alejandro, pero él no le contestaba las llamadas. Cuando finalmente logró hablar con él, Alejandro le dijo que su esposa había descubierto el affair y que si volvía a contactarlo, iba a arruinar su carrera. Diego consiguió trabajo como albañil en una obra pequeña, ganando $200 al día. El mismo trabajo que su padre había hecho 40 años antes, pero sin la dignidad de alguien que construye su propio futuro. Sofía tuvo al bebé hace 2 meses, una niña hermosa que según las pruebas de ADN que Diego se hizo, no es su hija. Cuando confrontó a Sofía, ella finalmente admitió que había estado usando a Diego desde el principio para conseguir dinero que le daban y Alejandro. Diego le pidió el divorcio inmediatamente. Ahora Sofía vive sola con la bebé en un departamento de una habitación, trabajando como mesera en un restaurante de comida rápida. Alejandro nunca dejó a su esposa, nunca le dio dinero para su negocio y nunca reconoció a la niña. Diego, por su parte, está viviendo en una casa de huéspedes y pagando la deuda fiscal que tiene conmigo, trabajando 12 horas al día, 6 días a la semana. Según el acuerdo que firmó, me tiene que pagar $2,000 mensuales durante los próximos 15 años para saldar completamente su deuda. Hace un mes recibí una carta de él. Decía: «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que finalmente
Entiendo lo que papá trató de enseñarme durante toda su vida. El dinero que se roba no trae felicidad, solo trae más problemas. Ahora entiendo el valor del trabajo honesto, el valor de la familia y el valor del respeto. Ojalá pueda algún día ganarme una segunda oportunidad contigo, no como heredero, sino como hijo. Te amo, Diego. Guardé la carta en el escritorio de Roberto, junto con todas las fotos de cuando Diego era niño y todavía tenía inocencia en los ojos. Tal vez algún día, cuando haya demostrado que realmente cambió, cuando haya pagado todas sus deudas, cuando haya aprendido a vivir con dignidad, podré considerar darle una segunda oportunidad. Pero por ahora, estoy disfrutando la vida que Roberto y yo construimos juntos. A los 65 años, descubrí que no necesito un hombre para ser completa. No necesito hijos ingratos para ser feliz. Y no necesito justificar mis decisiones ante nadie. Estoy dirigiendo una empresa de $2 millones. Estoy ayudando a jóvenes a construir sus futuros. Estoy viviendo en la casa que Roberto y yo compramos con nuestro propio esfuerzo. Y estoy durmiendo tranquila por primera vez en años. La semana pasada, un cliente me preguntó si pensaba volver a casarme. Le dije, Señor, estuve casada 42 años con el mejor hombre del mundo. ¿Por qué iba a conformarme con menos ahora? También me preguntó si extrañaba a mi hijo. Extraño al niño que crié, pero no al hombre en que se convirtió. Tal vez algún día ese niño regrese. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que ahora entiendo que la verdadera herencia que Roberto me dejó no fueron los $2 millones. Fue la lección de que el respeto se gana. La dignidad se conquista. Y la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores. Tengo 65 años y recién estoy empezando a vivir mi mejor vida. Si estás viviendo algo similar, si tienes familiares que te faltan al respeto, si sientes que te están usando como un cajero automático, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca es demasiado tarde para vivir con dignidad. Roberto solía decir, Elena, la vida es como una construcción. Si los cimientos están mal, toda la estructura se viene abajo. Pero si los cimientos son sólidos, puedes construir cualquier cosa encima. Yo tengo cimientos sólidos y estoy construyendo la torre más hermosa de mi vida. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tus hijos o familiares? ¿Crees que le di una segunda oportunidad a Diego muy pronto o debería esperar más tiempo? Comenta abajo tu historia, tu ciudad, y dime si crees que tomé las decisiones correctas. Quiero saber qué opinas sobre mi historia y si te sirvió de algo escucharla. Y recuerda, el respeto no se mendiga, se gana. La dignidad no se negocia, se defiende. Y la familia verdadera no es la que te usa, sino la que te valora. Esta es mi historia, esta es mi venganza, esta es mi nueva vida. Y es la mejor decisión que he tomado en mis 65 años.